Les presentamos una luz en medio de la oscuridad. Hermoso mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una luz en medio de la oscuridad, iluminando tu vida con el glorioso Evangelio de Cristo. Con el predicador Gustavo Tinoco Rosas, desde North Carolina, Estados Unidos. El problema más grande que enfrenta la iglesia hoy es que no quiere someterse a la voluntad de Dios. Dios le dice, tienes que hacer esto, tienes que esperar aquí, tienes que hacerlo de esta manera, pero en esa naturaleza humana en la que vivimos, siempre hay resistencia a aceptar por completo la voluntad de Dios, la autoridad de Dios, la soberanía de Dios. Y muchos ministerios, muchas iglesias, muchos creyentes están sufriendo y están pasando miles de problemas. Y la iglesia en este tiempo enfrenta un gran desafío, y es conservar esa naturaleza, esa identidad en Dios. Y son muy pocos, lo digo con mucha tristeza, los que están dispuestos a someterse a esa voluntad de Dios. Por eso es importantísimo que usted entienda que cuando Dios le dice, haga las cosas de esta manera, hijo, hija, espera acá, hazlo de esta manera. Cuando la palabra del Señor nos dice cómo debemos vivir como iglesia de Cristo, los tiempos que vivimos, de estar alerta, en comunión, en vigilia, en oración, viviendo en el temor de Dios, debemos hacerlo. Para nadie es un secreto los escándalos y todas las diatribas que está viviendo la iglesia hoy en día, los entredichos. Y poco a poco, gran parte de la iglesia o de las personas llamadas iglesias del Señor o que dicen ser seguidores de Cristo, están en entredicho con su testimonio, porque están ocurriendo cosas. Estamos dejando que el mensaje sea leudado, estamos dejando que el mensaje sea de alguna manera contaminado con el mundo, cuando la palabra de Dios nos habla claramente que no debemos hacerlo. La dureza del corazón, el resistirnos a la voluntad de Dios, a la orden de Dios, implica grandes problemas, amados hermanos, y de ninguna manera Dios desea eso. Dios tiene un propósito diferente, pero debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Así que vayamos allí al libro de Jeremías, capítulo 29, verso 1 en adelante, y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Carta de Jeremías a los cautivos. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitarlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, da mujeres a vuestros hijos y da maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis
y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Verso 14, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Y el verso 19 dice, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Gloria a Dios. Sea bendita la palabra del Señor. Padre, te alabo, mi alma te da gracias, Señor, por esta palabra. Espíritu de Dios, obra en cada corazón, en cada oyente, y que tu palabra sea glorificada, Señor, y corra como ríos de agua vivas, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, nuestra mente espiritual, nuestro corazón espiritual, para asimilar y recibir con gozo y mansedumbre tu palabra, porque es pan de vida, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Sea bendito el Señor. Sí, mis amados hermanos, gloria al Señor. Qué tremendo, qué tremendo. Los pensamientos de Dios, lo dice claro en su palabra, no son nuestros pensamientos, pero el problema del creyente, de la iglesia del Señor, de aquel que dice creer en el Señor, es que quiere influenciar en la voluntad de Dios, en el plan de Dios. Y muchas veces se nos olvida que Dios es soberano, que a Dios no se le pueden dar órdenes, que los planes de Dios no se pueden alterar, porque exactamente se hará como Dios dijo que se haría, amados hermanos. Y muchas personas, muchos siervos del Señor y obreros del Señor y ovejas del Señor, procuramos modificar la voluntad de Dios, los planes del Señor, que Dios se alinee a nuestro plan, que Dios se alinee a nuestro marco, mas no queremos nosotros someternos a la voluntad de Dios. Y este mensaje es poderoso, porque allí Dios le dice a Jeremías, haz una carta y envíala a los que están en Jerusalén y a los cautivos en Babilonia. Sí, todos esos judíos que habían sido deportados y estaban viviendo allí en Babilonia cautivos, pero les dice algo que parece una contradicción. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Cómo es que vas a tener paz siendo cautivo? Y es allí en donde el plan de Dios, los pensamientos de Dios, el propósito de Dios trabaja en esa mente humana, en ese racionamiento humano nuestro. Se supone, amados hermanos, que Dios sabe lo que está haciendo. Por tanto, el deber nuestro como iglesia del Señor, como creyentes en Dios, es estar atento a la palabra del Señor, porque en el verso 19 Dios se queja de eso, de que no quisieron escuchar, de que Dios les ofreció una alternativa, y aún en esa cautividad Dios iba a trabajar en favor, en bendición para el pueblo de Israel, pero ellos seguían escuchando a esos profetas mentirosos, a esos adivinos, y seguían con ese corazón inclinado a la idolatría, a escuchar más al hombre que a Dios. Y eso exactamente ocurre en este tiempo, 2000 años después de haber estado Cristo aquí en la tierra, amados hermanos. Y es impresionante ver cómo nosotros como iglesia del Señor seguimos resistiéndonos a la voluntad de Dios, al plan del Señor, a las instrucciones de Dios. Y dice el verso 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no se engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Cuánto charlatán, cuánto mentiroso, cuánto hombre sin temor de Dios está en esas redes sociales bombardeando las mentes, los corazones de gente inmadura en la fe. Cuánta gente anda escuchando a cualquier persona que se pare por allí en un púlpito a decir barbaridades. Vean solamente ese YouTube, todos esos ministerios cristianos. Vean todas esas iglesias que hoy en día procuran y dan una señal de escándalo, de inmadurez espiritual, de confusión. Sin embargo, usted observa multitud de personas siguiendo a esas personas de manera necia, irracional. Les sacan el dinero, les profetizan mentiras, los engañan, los dejan en la calle y esas personas están allí detrás. Pero en cambio, las iglesias
en donde se predica la sana doctrina, la venida del Señor, el arrepentimiento, el juicio de Dios, la santidad, el orden de Dios, la eminente venida de Cristo, están prácticamente vacías porque la iglesia no quiere escuchar la verdadera voz de Dios, sino que está allí oyendo mentiras. Y aquellos que soñaron y tuvieron visiones y salen allí con miles de locuras y multitudes, como dice la misma Escritura, ciegos, guiando a ciegos. Gloria a Dios, sea bendito el Señor. Amados hermanos, es impresionante los planes de Dios. Tal vez en un momento permite la herida, tal vez en un momento permite la llaga, pero mientras nos cura, nos está tratando el corazón, la mente, el alma, el espíritu. Mientras nos cura, nos está disciplinando maravillosamente, nos ayuda a entender, amados hermanos, sus planes y propósitos. Que hoy sea un día para que tú entiendas ese maravilloso amor de Dios. Y que así como Dios le habló a este pueblo allí en esa cautividad, tú entiendas que si estás pasando momentos difíciles, alguna dificultad, primero pregúntate, ¿para qué Dios lo está permitiendo? ¿Qué decisiones has tomado? ¿Qué estás haciendo para agradar el corazón de Dios? Que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga a tu nación, que Dios bendiga a tu iglesia, que Dios bendiga a tu hogar, tu matrimonio, que Dios bendiga a tu ministerio, tu propia vida. Te saludó y te bendijo tu hermano Gustavo Tinoco Rosas. Que el Señor guarde tu vida y que puedas, a través del Espíritu Santo, tener esa revelación de que todo propósito que emprendas debe tener la guía de Dios y que el Señor tiene el control. Así como Dios tenía el control de su pueblo allí en medio de esa cautividad, Dios tiene el control cualquier situación que estés viviendo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde.